Hola, buenas tardes. Mi nombre es Megan Alexandra Molina Soto. Soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y en este video yo les voy a mostrar el tema del metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, que es parte del tema de unidad 2 de la asignatura de Bioquímica en Nutrición. Este tema es muy importante porque nos explica cómo es que nuestro cuerpo obtiene, utiliza y almacena la energía que proviene de los alimentos que consumimos. Más específicamente vamos a hablar de los carbohidratos y de los lípidos o de las grasas. Dentro de la área de nutrición, este tema del metabolismo es muy importante porque nos ayuda a entender lo que sucede adentro de cada célula después de comer, cómo los nutrientes se transforman en energía, cómo se almacenan y cómo pueden influir en nuestra salud en general. Primero vamos a aclarar que el metabolismo es un conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren adentro de una célula. Estas reacciones se pueden clasificar en dos grupos, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo son los procesos que descomponen las moléculas grandes, como la glucosa, como los triglicéridos, para poder liberar energía. Y por otra parte, el anabolismo son todos los procesos de construcción de moléculas más grandes utilizando la energía del catabolismo. Ahora bien, estas dos fases se complementan porque lo que una célula descompone, la otra lo puede usar para construir, entonces es un ciclo constante. Ahora vamos a hablar también de las moléculas ATP, que es el adenosintrifosfato. Esta es como una especie de moneda energética, porque cada vez que nuestro cuerpo necesita realizar un trabajo, estas moléculas son utilizadas, y cuando el ATP se descompone en otra molécula llamada ADP, que es el adenosindifosfato y fosfato, libera la energía que la célula puede usar. Y después, gracias a estos nutrientes, el cuerpo vuelve a generar otra vez el ATP. Otras moléculas también muy importantes es el NADH, que es la nicotinamida adenina dinucleótido reducido, y el FADH, que es la flavina adenina dinucleótido reducido también. Estas moléculas funcionan como transportadores de electrones. Es decir, que cuando nuestro cuerpo degrada nutrientes como la glucosa o como los ácidos grasos, se liberan electrones que son capturados por el NADH o el FAD y se convierten en estas dos. Ya que tenemos estos conceptos muy claros, vamos a ver las principales rutas metabólicas de los carbohidratos y de los lípidos, que nos explican cómo es que nuestro cuerpo genera energía y cómo se adapta según nuestras necesidades. Primeramente vamos a hablar de la glucólisis y de la fermentación. Primeramente, la glucólisis significa la ruptura de la glucosa. Esta es la primera etapa de la respiración celular y se lleva a cabo en el citosol de una célula. Esta está constituida por una serie de reacciones catabólicas en donde la glucosa es convertida a dos moléculas de piruvato con la producción de dos moléculas de ATP. Este proceso ocurre en el citoplasma de las células. Y esta molécula de glucosa, que consta de 6 átomos de carbono, aquí se ven los 6, se divide en dos moléculas de piruvato, que cada una cuenta ya con 3 carbonos. La glucólisis es una ruta anaerobia, lo que significa que no se necesita oxígeno para poder llevarse a cabo. Durante la glucólisis se realizan 10 acciones enzimáticas. Las principales, voy a mencionar 3, son la fosforilación de la glucosa, que es catalizada por la enzima hexoquinasa, que transforma glucosa a 6-fosfato. También está la fosforofructoquinasa, que es una enzima reguladora que controla la velocidad de la glucólisis, y la piruvatoquinasa, que convierte el piruvato en piruvato, que genera a su vez ATP. Al final, la glucólisis es la producción de dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP netas y dos moléculas de NADH, que luego se utilizan también para producir más energía. Y aunque la ganancia de energía no es muy alta, este proceso es muy importante porque puede seguir funcionando incluso cuando el oxígeno es escaso, que puede ser, por ejemplo, cuando se realiza ejercicio intenso.
y cuando esta célula ya no tiene suficiente oxígeno y el piruvato ya no puede entrar a la mitocondria, se transforma en algo llamado ácido láctico, que entra en un proceso llamado fermentación láctica. Este proceso genera NAD a partir del NADH, y esto permite que la glucólisis pueda continuar y se siga generando aunque sea un poco de ATP. Por eso es que cuando hacemos ejercicio muy intenso y no respiramos suficiente oxígeno, se acumula demasiado ácido láctico que causa la sensación de ardor o de fatiga muscular. Ahora, otro tema muy importante es el ciclo de Krebs. Cuando hay suficiente oxígeno, el piruvato entra en la mitocondria, donde se transforma en acetil-CoA, que es una molécula que entra en el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico o del ácido tricarboxílico. El ciclo de Krebs se lleva a cabo, como ya se mencionó, en la matriz mitocondrial, y el propósito de este ciclo es oxidar el acetil-CoA para poder liberar electrones y poder producir moléculas energéticas. Entonces, este ciclo consta de 8 reacciones bioquímicas que ocurren en 3 fases y se llevan a cabo en esta matriz mitocondrial, y por lo que el piruvato producido en la glucólisis debe ser transportado al interior de la mitocondria, traspasando una membrana externa, una membrana interna, y para ello se pueden utilizar moléculas transportadoras. Una vez que ya se está dentro de la matriz mitocondrial, el piruvato se convierte en acetil-CoA a través de esta serie de reacciones catalizadas por las enzimas, y que es un paso previo al inicio del ciclo de Krebs. En cada vuelta de este ciclo se generan 3 NADH, que aquí están, 1, 2, 3, un FADH y una molécula de GTP que es muy similar al ATP, y aparte se libera dióxido de carbono como residuo. Después estos NADH y FADH se llevan a la cadena de transporte de electrones, que está en la membrana interna ya de la mitocondria. Esta cadena también se lleva a cabo en la mitocondria y se transfieren a través de una serie de complejos proteicos. Cada transferencia de estas libera energía, y esta se usa para bombear protones al espacio intermembranal. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones y se utiliza para volver a formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. Entonces, en conjunto, tanto la cadena de transporte y la quimiosmosis son lo que constituye la fosforilación oxidativa. Al final, los protones regresan por la enzima ATP sintasa y esto se vuelve a utilizar para generar ATP. En total, una molécula de glucosa puede llegar a producir de 36 a 38 moléculas de ATP. Ahora hablemos de la glucogénesis y el metabolismo del glucógeno. El cuerpo también necesita mantener un nivel estable de glucosa en la sangre, sobre todo cuando hay ayunos o cuando se entra en ciertas etapas en las que no se come. Aquí es donde entra esta acción de la glucogénesis, que es la síntesis de la glucosa a partir de otras sustancias como el lactato, como el glicerol o como algunos aminoácidos. Este proceso se produce, como ya se mencionó, en ciertos lapsos o periodos de ayuno o de ejercicio vigoroso, que es cuando este glucógeno hepático se agota y bajos niveles de glucosa en la sangre. Es por eso que la glucogénesis es muy importante, porque le da al organismo la cantidad necesaria de glucosa, y es que es tan importante ya que órganos como el cerebro pues dependen exclusivamente de la glucosa como una fuente de energía, su fuente principal de energía. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado y en los riñones, y pues también la glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno, que es un polisacárido de reserva. El proceso de la síntesis del glucógeno se llama glucogénesis, mientras que la degradación del mismo para liberar la glucosa es la glucogenólisis. Ambos procesos son regulados por hormonas como la insulina en el caso de la glucogénesis, y en el caso de la glucogenólisis del glucagón, y estos ambos se ajustan al metabolismo según el estado energético del cuerpo. Ahora vamos a hablar del metabolismo de los lípidos,
que es la lipólisis y la beta-oxidación. Los lípidos son una fuente de energía que está mucho más concentrada que los carbohidratos. Entonces, cuando nuestro cuerpo necesita energía, los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo se descomponen en la lipólisis. Los ácidos grasos se transportan a través de una proteína muy abundante en la sangre llamada albúmina serídica. Estos ácidos grasos, cuando los ácidos grasos son transportados y son captados por las células, se libran de moléculas de albúmina y son utilizados para una síntesis de una nueva membrana, la generación de energía o se almacena para su uso posterior, mientras que el glicerol es transportado al hígado, donde se utiliza para la síntesis de lípidos o de la glucosa. Este proceso libera glicerol y libera ácidos grasos libres que luego viajan al hígado o al músculo. En la mitocondria, los ácidos grasos entran en el proceso de la beta-oxidación. Cada ciclo de beta-oxidación, que aquí se muestra, la cadena de carbono del ácido graso se corta en 2 carbonos, liberando una molécula de acetil-CoA, una de NADH y una de FADH. El acetil-OA entra en el ciclo de Krebs, y mientras que el NADH y el FADH van a la cadena de transporte de electrones, donde se generan otra vez grandes cantidades de ATP. Por ejemplo, la oxidación completa de un ácido graso como el palmitato puede llegar a producir hasta 129 moléculas de ATP, que es mucho más que la glucosa. Ahora pasemos al metabolismo de los cuerpos cetónicos. Ahora bien, cuando hay cierta deficiencia de glucosa, como por ejemplo en los ayunos prolongados, el exceso de acetil-CoA en el hígado se convierte en cuerpos cetónicos, como el azoacetato y el beta-hidroxibutirato. Estos cuerpos cetónicos se transportan a través de tejidos como el cerebro, como el corazón, donde se reconvierten en acetil-CoA y después se utilizan como fuente de energía alternativa. Pero si estos se acumulan en exceso, pueden alterar el equilibrio ácido-base de la sangre y causar algo llamado cetoacidosis, que es una condición muy peligrosa, en especial cuando se trata de personas que tienen diabetes no controlada. Ahora finalmente pasemos al tema de la biosíntesis de los ácidos grasos. Cuando hay condiciones de exceso energético, el cuerpo realiza lo opuesto, realiza algo llamado biosíntesis de ácidos grasos. Esto ocurre en el citoplasma del hígado y del tejido adiposo y consiste en unir varias moléculas de acetil-CoA para formar ácidos largos como el palmitato. Este proceso requiere energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADPH, que es la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato reducido. Después los ácidos grasos sintetizados se combinan con glicerol para formar triglicéridos, que después se almacenan como otra reserva energética. En conclusión, podemos decir que tanto el metabolismo de los carbohidratos como el de los lípidos son muy esenciales para poder mantener el equilibrio energético del cuerpo, porque los carbohidratos ofrecen la energía rápida e inmediata. Sin embargo, los lípidos nos ayudan a proporcionarnos energía de reserva muchísimo más duradera. El poder comprender estas rutas metabólicas nos ayuda a entender por qué es importante tener una dieta balanceada, porque un exceso de carbohidratos, por una parte, puede alterar los procesos y provocar enfermedades metabólicas como la obesidad o como la diabetes. Es por eso que como futura nutrióloga este tema a mí me ayuda mucho a poder relacionar los nutrientes con los procesos metabólicos internos, y así para más adelante poder diseñar estrategias efectivas para poder mantener la salud y el equilibrio metabólico del organismo. Muchas gracias por su atención, espero que esta explicación haya sido muy clara y muy útil.